Con el permiso de todos, damas y caballeros, quiero ofrecerles nuestro más sincero agradecimiento por su asistencia a un acto que es tan exótico dentro de nuestra civilización como es la presentación de unos libros que manifiestan no solamente un recuerdo del pasado, sino una actitud cultural que busca el futuro. En esta ocasión me ha tocado el privilegio de presentar al autor de un libro de gran trascendencia en la actualidad historiográfica que trata sobre la pérdida definitiva del Imperio Español en el Caribe con la caída en manos de los Estados Unidos, de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. El autor es un hombre muy distinguido, por lo tanto mis palabras serán muy breves para que él mismo sea que les exprese lo que es el contenido del libro. El autor es un coronel del ejército del arma de caballería con quien he tenido el privilegio de compartir muchas aventuras intelectuales, que es licenciado en Filosofía y Letras, aparte de haber publicado numerosos trabajos de historia moderna y contemporánea de gran éxito editorial, todos sin perjuicio de otros escritos relativos a su propia profesión o de sus incursiones en literatura, como es el último libro de No hay nada, que ya va por la segunda edición. No querría halagarlo en exceso al recordar que un soldado no solamente se dedica a la pluma, a la espada, sino también a la pluma, pero creo que es el ejemplo perfecto. En este libro, sobre la pérdida del Imperio Español, tenemos que tener en cuenta una cosa. No solamente se habla de las hazañas bélicas, sino sobre todo de la experiencia personal de cada uno de los que intervinieron allí, de los intereses de la restauración, de un análisis filosófico que habla de geopolítica y de política exterior, con lo cual es una auténtica novedad sobre un tema que ha sido tan tratado en España y no maltratado. Pero, en cualquier caso, la obra de don Carlos Ruiz Lapresta es innovadora y admirable. Yo os pido, por favor, que le escuchéis con atención, porque seguro que de aquí, de su exposición, todos aprenderemos algo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Ya sabes que tengo que recordarte el verso de López López de Vega: que tengo yo que mi amistad procuras, Jesús mío, qué interés te sigue. Porque de toda la parte de Filipinas el autor realmente es él. En primer lugar, muchísimas gracias a todos ustedes por dedicar parte de su tiempo a estas jornadas literarias y en concreto a la presentación de este libro, y también agradecer las palabras que nos ha dicho Manuel y su disposición y su trabajo en pos de un pensamiento libre. Siempre es motivo de alegría el nacimiento de cualquier niño. Yo ahora tengo una nieta y cualquier nacimiento es un motivo de alegría, pero el de un libro también. Y además, en el último año, este libro sobre Cuba y Filipinas ha cobrado un interés añadido al que ya de por sí hubiera podido suscitar el tema en concreto. Y el interés se encuentra en la polémica que se desató hace unos meses en las redes sociales con motivo del estreno de la película 1898, Los Últimos de Filipinas. Quiero hacer, además por consejo tuyo, un inciso. Decía San Agustín que ni el mismo Dios puede cambiar lo que ha sido. Ni el mismo Dios puede cambiar lo que ha sido. O sea que por más que pretendan películas cambiar lo que ha sido, ni el mismo Dios lo puede cambiar. Esto para aquellos que quieren siempre revisar la historia. Esta polémica, como suele suceder siempre que son en el universo de las redes sociales, está tintada de una acidez extrema, y esa acidez se resume en los diferentes puntos de vista de quienes tenemos orgullo de patria
y quienes lo consideran testarudez, quienes tenemos fe, quienes creemos en el valor, en el sacrificio, en el compañerismo, en la abnegación, y quienes viven la vida alejados de esta escala de valores. Se habla también en esas polémicas de la inutilidad de la guerra y de lo absurdo de la misma, pero es en ese sentido donde, en mi opinión, se emiten juicios que no resisten el menor análisis histórico. No ha sido nuestro objetivo incidir en la nostalgia de glorias pasadas, porque lo que hemos pretendido es discernir la auténtica realidad causal del desastre, sin olvidar la gloria de un pueblo entregado, sacrificado y heroico. El desastre del 98 es uno de los hitos históricos que más ha influido en la realidad actual de España y que ha vuelto a caer en el descuido historiográfico una vez que se ha superado el centenario y los intereses económicos que esto conlleva. Nosotros hemos tratado de presentar al lector un trabajo objetivo y científico sobre la guerra hispano-norteamericana. Para ello hemos contado con un extensísimo apoyo bibliográfico, ya que es un tema, la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, sobre el que se han escrito innumerables obras. Tenemos completos y rigurosos estudios historiográficos, hay novelas con mayor o menor respeto por la verdadera historia, hay documentos y artículos que pueden completar metros y metros de estanterías y archivos, lo que nos ha permitido enmarcar los hechos en un contexto en el que se ha huido siempre del presentismo. Hemos procurado no emitir juicios basados en nuestros conceptos actuales. El núcleo primordial de la investigación se ha apoyado en relatos de los protagonistas directos de los hechos que se cuentan tanto de un bando como del otro. Los documentos fuente se han obtenido principalmente del Archivo General Militar de Segovia y de Madrid. En el trabajo se presentan como causas de la derrota y pérdida de las colonias la política expansionista de los Estados Unidos de América, que siguiendo las teorías de Monroe y Mahan, buscaba poseer las islas en los océanos Pacífico y Atlántico, y esto unido a la escasa voluntad de vencer del gobierno español como consecuencia de la inestabilidad política y del esfuerzo económico que suponía mantener un ejército y una armada operativa en ultramar. He aquí uno de los aspectos que ponen de manifiesto que la guerra no fue absurda, es decir, no una guerra que no atiende a la lógica o a la razón. Nosotros pensamos que se fue a una guerra que, como decimos en el subtítulo, no se podía ganar y que nunca teníamos que haber perdido, pero el gobierno español optó por la confrontación con el objetivo de evitar males mayores. No fue, pues, una decisión absurda, como opinan algunos aficionados a emitir juicios como el profesor Liendre, que de todo sabe y de nada entiende, pero que tanta repercusión suelen tener en los medios de comunicación. Había una razón y había una lógica. Nuestras fuerzas no estaban en desventaja frente a las nativas y a las norteamericanas, como se sostiene en muchos documentos. Se ha repetido insistentemente que la Armada española estaba dotada de una flota anticuada que no se podía oponer a la estadounidense. Nuestros buques eran de 1890, el más viejo. Sin embargo, en la obra se expone que los buques no eran ni más antiguos que los norteamericanos, ni su número en el momento del combate en Cuba y en Filipinas menor. Pero además están los cuadros de mando de nuestra Armada, que tenían un nivel bastante más alto que el de los estadounidenses. Cabe citar que en la flota estaba el capitán de navío Villamil, que fue quien diseñó el tipo de barco que hoy conocemos como destructor, en 1885, y al que se le supone una superioridad en su empleo táctico, puesto que es quien había diseñado ese tipo de barco. Como ustedes saben, el destructor es un tipo de barco con una aplicación extraordinaria en todas las armadas del mundo. Este mismo Fernando Villamil ya había advertido años antes al gobierno español del empeño yanqui en acrecentar su armada tras una visita a la US Navy en Filadelfia. También en la flota estaba el capitán de navío Bustamante, que había inventado en 1885 también un nuevo tipo de torpedo eléctrico. Ambos murieron en combate y Bustamante recibió la laureada a título póstumo.
Fue la imprevisión y la falta de capacidad logística lo que redujo la operatividad de nuestra Armada, tanto en el Caribe como en el Pacífico, lo que unido a una serie de órdenes confusas y a una cesión de la iniciativa concedió la superioridad a los norteamericanos y con ello una rápida victoria naval y el dominio de la mar. Tratándose de una guerra a miles de kilómetros de la metrópoli, la pérdida del dominio naval fue decisiva para el transcurso de la guerra. Estamos acostumbrados a que se subraye el reclutamiento forzoso e impopular de los jóvenes que se desplazaban a las colonias lejanas, que no les importaban nada, a su escasa instrucción militar, a la carencia en armas y equipos, a la escasa formación de los militares profesionales, la escasa moral por miedo a los mambises y a sus machetes. Aquí hincapié, todos habrán oído la expresión, ándate con el bolo colgando. El bolo era el machete, y naturalmente, claro, si lo llevabas colgando, no lo llevabas en la mano, podías tener consecuencias nefastas. También el miedo a las enfermedades tropicales. Sin embargo, no podemos olvidar que la historia de las guerras que desembocaron en la pérdida de las posesiones españolas en ultramar está llena de páginas de heroísmo. Todos hemos estado alguna vez en el Rastro de Madrid y ahí está Eloy Gonzalo, el héroe de Cascorro, que con desprecio de su vida prendió fuego a las posiciones insurrectas que hostigaban a su unidad. Sobre el héroe de Cascorro siempre nos hacemos la misma pregunta, Jesús y yo, siendo hijo de la inclusa, no teniendo familia, ni a quién entregar el cuerpo, porque esa preocupación en ir a echar la lata atado para que se pudiera recuperar su cuerpo, para entregárselo a quién. Es una preocupación de la del ser humano por el cuerpo que no, por el cadáver que no logro compartir. También está la de los protagonistas de la película que hemos citado, Los últimos de Varela, en la isla de Luzón, que con moral inquebrantable resistieron casi un año, con apenas comida y casi desnudos, el asedio de una fuerza muy superior de rebeldes taganos. La película no adelgaza un gramo, pero ambas gestas las tienen relatadas con bastante detalle en este libro. También se relata la defensa del Caney, donde 500 españoles se enfrentaron a 6.500 soldados norteamericanos, combatiendo con orden y sosteniendo la posición durante varias horas, o la defensa de las lomas de San Juan, en la que otros 500 españoles resistieron el ataque de 8.000 estadounidenses, retrasando su avance sobre Santiago, mediante una acción defensiva bien ordenada. Y eso no lo pueden hacer soldados mal instruidos, aunque nos digan que los soldados estaban mal instruidos. Ambas acciones, en las que se combinó eficazmente el fuego y el movimiento retrógrado, demuestran que, a pesar de lo frecuentemente expuesto, el nivel de instrucción de los soldados y el adiestramiento de las unidades era elevado. Para los que no pertenecen al estamento militar, les puntualizo, entre militares, instrucción, digamos que es lo que sabe el individuo, y adiestramiento es lo que sabe la unidad. Es decir, si un pelotón, una sección, ejecuta bien todas las acciones que tiene que acometer, eso es adiestramiento. Instrucción siempre se refiere al individuo. Pero, junto a todos estos hechos de sobra conocidos, existieron actuaciones anónimas de muchos soldados que ofrecieron lo mejor de su juventud al servicio de España. No hemos citado en el libro porque, claro, cuando se pone uno a escribir, la información va llegando y llega un momento que hay que parar. Pero hay unas cartas que se conservan estas tuvimos conocimiento de ellas después, en el Archivo Central Militar, que pertenecen a un soldado valenciano, que se llamaba Juan Méndez, que era estudiante de Bellas Artes y que fue combatiente en Cuba. En esas cartas se relata, le cuenta a sus padres lo que era su vida cotidiana y las ilustra con anécdotas y con preciosos dibujos que describen la vida y los lugares en los que estaba destacado. En ninguna de todas esas cartas se muestra ninguna queja contra el ejército ni contra España y son un ejemplo de lealtad y de amor a la patria. Lo que pasa es que, desgraciadamente, finalizada la guerra, Juan Méndez no pudo llegar a España porque falleció por enfermedad, como tantos otros, en el barco que le traía de regreso. Dice el clásico que cuando la patria está en peligro se recurre a Dios y al soldado, y cuando el peligro pasa,
Dios es olvidado y el soldado juzgado. Me duele terriblemente que se afure del concepto de patria y que se opine negativamente sobre el quehacer de un oficial con declaraciones que socavan el sacrificio de unos compatriotas. Dice uno de estos doctores liendre, que tanto abundan ahora, y cuyo nombre no voy a citar para que sea olvidado, dice: solo de miserable, cretino e idiota puede clasificarse a quien sacrificó a sus hombres en lugar de rendirse y disfrutar del hedonismo que les ofrecían los amables filipinos. Se quedó a gusto. Yo creo que no tiene ni idea de qué es el hedonismo, ni antes ni ahora. Dudo mucho que haya leído a Epicuro, y mucho menos a Onfray, y que sepa de qué va el hedonismo ético. Pero, a lo mejor, a lo que se refiere este doctor Liendre, es al placer que le debió proporcionar a Luis Checa Martínez, que es realmente el último de Filipinas, que también lo hemos olvidado en el libro, que fue capturado mientras se firmaba el fin del conflicto y tuvo que trabajar para un amable filipino durante años como esclavo tirando de una arada, hasta que se pudo escapar en 1903. Yo, que soy conquense, como Luis Checa, también lo he olvidado en este libro y lo hemos citado. Es de información que me llegó con posterioridad. Por otra parte, Cerezo, en Baler, no hizo sino cumplir con lo que las reales ordenanzas vigentes en la época, es decir, las de Carlos III, en su artículo 21 decía que era: el oficial que tuviera orden absoluta de conservar su puesto a todo coste, lo hará. Ahora también tendría que suceder lo mismo, porque las ordenanzas que están en vigor, las de 2009, en su artículo 90, dice: el que tuviera orden de conservar su puesto a toda costa, lo hará. Hay una discusión con una coma, pero la coma está bien puesta tal y como os la he leído. Hay una serie de aspectos en el libro que quiero resaltar porque pueden suponer una novedad en el planteamiento de la cuestión, aunque somos conscientes que hay una gran dificultad en ofrecer aspectos nuevos en una cuestión como esta. El primer aspecto sobre el que quiero llamar la atención es el que se refiere a las acciones terrestres, que no son equiparables según se trate de Cuba, de Filipinas o de Puerto Rico. Pues en Cuba la guerra venía desde 1868 sin interrupción. En Filipinas se había acabado el conflicto escasamente 2 años antes, y en Puerto Rico, al no haber movimiento independentista, se puede llegar a considerar que no hubo una guerra declarada. Hay un debate sobre la eficacia o la ineficacia de nuestras fuerzas terrestres. Pero tenemos que considerar que estamos a final del siglo XIX y todos los ejércitos europeos demostraron no estar a la altura de lo que se esperaba de ellos. Puedo afirmar que el ejército español se aproximó a lo que se esperaba. Puedo citar a Italia y a su desastre en la primera guerra italo-etíope, en la batalla de Adua. Puedo citar a Gran Bretaña y sus dificultades en la guerra anglo-boers, o a los mismos Estados Unidos, que, una vez que España abandonó Filipinas, tuvieron que mantener una guerra durante 13 años en Joló y Mindanao a un enemigo que España había vencido con anterioridad. Me van a permitir ahora una digresión sobre cómo los españoles nos gusta mucho tenerlo todo escrito, tenerlo todo legislado y tenerlo todo regulado. Otra cosa es que luego lo cumplamos, pero la normativa siempre está. El caso fue que en esta guerra que los Estados Unidos mantuvieron contra los insurrectos filipinos, el gran enemigo, igual que nos pasaba a nosotros, eran las enfermedades tropicales, pero los estadounidenses lograron controlar el problema. Y a preguntas de un oficial español de cómo habían logrado controlar las enfermedades, la incidencia de las enfermedades en los combatientes, la respuesta fue fácil: aplicando sus reglamentos. O sea, aplicaron lo que nosotros teníamos escrito, cosa que nosotros no solemos hacer.
Es una época, la del último tercio del siglo XIX, vuelvo a lo de la eficacia e ineficacia de los ejércitos, en la que se produjo un desarrollo de las armas que se empleaban en el combate con la adopción, les recuerdo, el fusil de repetición de pequeño calibre, el predominio de la ametralladora, la introducción de la artillería de tiro rápido. Todo esto supone un cambio en la manera de concebir la táctica, lo que obligó a una transformación profunda del despliegue de las unidades en el terreno. Concretamente, el batallón pasó a cobrar protagonismo y a ser la unidad táctica fundamental. La caballería, arma a la que yo pertenezco, ante estas nuevas armas empezó a perder gran parte de su protagonismo. En este libro podrán encontrar las nuevas formaciones de combate que se adoptan y que se detallan en el reglamento táctico del Marqués del Duero de 1881. Y sí que hay que decir que esta manera de combatir no duró mucho, pues la Primera Guerra Mundial puso de manifiesto que el sistema no funcionaba. Además, la manera de hacer la guerra que planteó la insurrección cubana fuera una guerra irregular con enfrentamientos de guerra de guerrillas, y ahí es donde, anterior a 1898, apareció la figura del general Baylor, que con su metódico sistema de trochas restó movilidad a los rebeldes y estuvo casi a punto de acabar con la insurrección. El sistema de Baylor fue aplicado posteriormente por ingleses y americanos en sus diferentes guerras. Eso sí, si leemos a los teóricos de la conducción de la guerra, por ejemplo a Hugh Strahan, no encontraremos ni una sola mención a Baylor. Ya conocen la manera de escribir y de presentar los hechos que suelen tener los anglosajones. Siempre son ellos los pioneros en todas las nuevas técnicas. Creo que Jesucristo, el periodo que no tuvo vida pública, hay escritos anglosajones que dicen que estaba reunido con druidas en la Gran Bretaña. O sea, hasta ese punto. Bueno, del desarrollo de los combates terrestres, resulta muy interesante hablar de la situación en la que se encontraban las fuerzas norteamericanas justo antes del hundimiento de la flota de Cervera. Dos detalles que ilustran esta situación es que el que fuera presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que mandaba un regimiento de caballería, bueno, tengo que hacer la salvedad, era un tipo inteligente, Entonces mandaba el regimiento, pero como era consciente de que no tenía ni puñetera idea de mandar un regimiento de caballería, llevó un teniente coronel profesional que era el que mandaba, pero él era el jefe del regimiento. Bueno, pues Roosevelt, un día antes del hundimiento de la flota, escribió al senador Coward II pidiéndole más tropas porque, viendo cómo combatían los españoles, consideraba que estaba muy cerca de producirse un desastre militar. El mismo general Shafter escribió por telegrama al secretario de Guerra planteando una retirada táctica ante la situación en la que se encontraba después de los combates del Caney y de San Juan. Sin embargo, la destrucción de la flota despejó todas las dudas que tenían los norteamericanos y la guerra acabó como acabó. La conducción de las operaciones nos presenta dos maneras diametralmente distintas de actuar. Por una parte, la española, que tras el desgaste producido por una guerra de guerrillas durante tantos años contra los insurrectos y la interdicción de las vías de comunicación por parte americana, optó por una defensa estática de puntos vitales que pensaba utilizar posteriormente como base de partida para derrotar al ejército de tierra norteamericano. Como pueden observar, esta opción no tuvo ninguna posibilidad una vez que la flota fue hundida. De otro lado está la concepción norteamericana, que llevó la guerra según la doctrina estratégica vigente, según la cual la batalla naval tenía que ser decisiva, siendo la destrucción de la flota la clave para obtener la superioridad. Además, dispuso una operación dinámica cuyo objetivo fue obtener el control cuanto antes de las vías de comunicación con las zonas de desembarco. A nuestro juicio, la gran novedad que aporta esta guerra es que fue la primera vez
en la que se formó lo que podemos considerar un centro de operaciones de un Estado Mayor conjunto. Los americanos hicieron una acertada valoración y empleo de las nuevas tecnologías. Fue la primera vez en la historia en la que se llevó a cabo una concentración de todos los medios de transmisión posibles. En el momento era el telégrafo, el cable, el teléfono, pudiéndose ejercer de esta forma un mayor control sobre las operaciones, y en la Casa Blanca se dispuso una sala en la que se instalaron 25 receptores transmisores de telégrafo y 15 teléfonos. Otro asunto que aporta cierta novedad en el asunto del Maine, aunque está muy trillado, es, aunque hace ya mucho tiempo que ha quedado claro que no fue en absoluto responsabilidad española, la novedad que aportamos estriba en un documento desclasificado en 1997 en que el Estado Mayor norteamericano proponía una intervención militar contra la Cuba de Fidel Castro en 1962 en el marco de una operación llamada Norwood. En la explicación de esa operación, en la justificación, en el análisis que hace el Estado Mayor norteamericano, propone recordar un incidente como el del Maine, de forma que podría hundirse un buque en Guantánamo y echar la culpa a Cuba. O sea, trabajan sobre una hipótesis que ya da que pensar si no la habían pensado. Siempre sobre el asunto del Maine ha planeado el atentado de bandera falsa. En esta guerra tampoco se puede dejar de hacer referencia al papel que jugó la prensa escrita. La opinión pública norteamericana fue la que decantó la participación de Estados Unidos en la guerra de Cuba. Y los periódicos de Nueva York fueron decisivos. Entre todos los periódicos sobresalían el World de Pulitzer y el Journal de Hearst, cuya campaña contra España fue la que cambió la opinión pública norteamericana e impulsó al Congreso y al presidente americano en favor de la intervención. En honor a la verdad hay que decir que también hubo periódicos, el Times, el Evening Post y el Herald Tribune, que se postulaban contra la intervención. Pero el sensacionalismo y las nuevas técnicas periodísticas le proporcionaron a Orwell tiradas muy superiores, lo que condujo a que su influencia en la opinión pública fuera mayor. El Tratado de París. Todo acabó con el Tratado de París, que bien puede ser un ejemplo de cómo no hay que hacer un tratado. Se olvidaron de incluir las islas de Sibutú y Cagayán, por lo que además hubo que firmar al año siguiente, el 7 de noviembre en Washington, firmar otro tratado, en 1900. Además es un tratado que se firmó sin la participación de los representantes de los territorios invadidos. Hay que contar que España había concedido autonomía a los territorios el día 1 de enero de 1898. Esto provocó gran descontento, que en el caso filipino desembocó en una nueva guerra. El tratado fue rechazado de pleno por las Cortes españolas, pero hay que decir que la reina estaba habilitada para ratificarlo según la Constitución de 1876. Si vamos a la parte de la venta a Alemania del resto de las Marianas, excepto Guam, las Carolinas y las Palaos, hay que contar que Alemania en 1885 ya quiso hacerse con ellas. España las vendió a cabo de una remuneración económica y algunos beneficios. El problema fue también que en esos tratados y en esa venta nos olvidamos Capingamarangui, Nukuoro, Rongerik, una serie de islotes, lo que ha dado lugar a una invención que es la Micronesia española. Esta cuestión, lo digo porque ha durado en el tiempo hasta 2014, en que el gobierno español, el gobierno 14 de Rajoy, respondiendo a una pregunta parlamentaria de un diputado de Amayur, dio por zanjada la cuestión de la soberanía sobre estos cuatro océanos que se habían olvidado en los tratados de venta alemana. Nuestras conclusiones son las siguientes.
La política exterior de Estados Unidos se fundamentaba en una vocación expansionista dirigida a la creación de un imperio talasocrático de dominación basado en su poder naval. Sus justificaciones frente a la comunidad internacional se apoyaban en una demagógica actitud de filantropía liberadora de los pueblos oprimidos por el colonialismo europeo de acuerdo con la doctrina Monroe. La prensa amarilla creó un ambiente sensacionalista en los Estados Unidos que desinformó a la opinión pública en apoyo de las pretensiones dominadoras de su gobierno. El gobierno español era plenamente consciente de la inevitabilidad de la independencia cubana. El primer ministro, Mateo Sagasta, era también consciente de la superioridad de Estados Unidos y de la imposibilidad militar y naval y económica de mantener la guerra. La decisión de entrar en guerra fue causada por el temor institucional español a una revolución interna que acabase con el proyecto de la restauración borbónica. El terrible sacrificio de los soldados españoles se planteó como un ejercicio de control de daños mediante una total falta de apoyo a nuestros ejércitos en ultramar. La ingratitud de los gobiernos en referencia a los esfuerzos armados de sus ciudadanos fue palmaria y su olvido transgresor a la patria insultante. Consecuencia de ello fue la respuesta militar de resentimiento y la respuesta intelectual manifestada en la generación del 98. Cuba y Filipinas fue una guerra que no se podía ganar y que nunca se tenía que haber perdido. Les animo a leer este libro, a conocer y a pensar lo que en él decimos, porque solo del conocimiento puede obtenerse la verdad y solo la verdad nos hará libres. Reitero mi agradecimiento por su presencia y nada más. Si alguien quiere hacer lo que venía siendo el barco militar que se mandó a Nueva York, el Vizcaya, ¿es cierta la historia? De... Sí, el Vizcaya fue justo cuando el movimiento del Maine fue al puerto de Nueva York. Me parece, creo recordar, que justo es cuando salen las conclusiones, ¿sabes? En el libro detallamos todas las conclusiones de la Junta que pone España, la Junta que pone Estados Unidos. El Vizcaya fue allí, un poco para decir aquí estamos, pero se le ordenó volver hacia Cuba. La población americana, la población de Nueva York, tenía permiso para subir al barco. Se supone que era como una visita diplomática o algo así. Sí, eran como las visitas que tenemos ahora. Vamos, yo no soy de terreno de tierra de costa, pero en Málaga de vez en cuando creo que van buques de la sexta flota, la sexta americana, suelen ir. Sí, lo que me parece, no sé si llegaron a subir al barco, porque por lo que leímos, los plazos de información, el buque debió estar en Nueva York un par de días escasos. Creo, puedo estar equivocado. Yo había oído informaciones de que fue... De la misma manera que el Maine, reclamado por el embajador norteamericano, vino a La Habana, el gobierno español mandó el Vizcaya al puerto de Nueva York. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Preguntas? ¿No? Yo quería comentar una cosa sobre el tema de los atentados de falsa bandera. Respecto a Estados Unidos, que has comentado lo de Guantánamo, ¿vale? No viene al cuento porque no estamos hablando de España, pero sí que me consta por una información fidedigna que Estados Unidos sobre los años 60 preparó un avión exactamente idéntico, fabricó un avión idéntico al de la Fuerza Aérea Cubana, y a su vez preparó un avión idéntico que imita a un Boeing tripulado. Entonces la estrategia consistía en lo siguiente, en que el avión americano bombardease ese avión que iba a ser teledirigido y que iba a ser un Boeing normal, de personas con destino supuestamente a Venezuela, para de esa manera declarar oficialmente la guerra a Cuba. Incluso se habían preparado a supuestas familias
para que llorasen públicamente la muerte de sus supuestos hijos, parientes, amigos, todo previo pago. Y eso me lo ha comentado a mí un comandante de vuelo que estuvo muchísimos años trabajando en Estados Unidos y que se le filtró esa información. O sea, se llega hasta un punto que llegan a salir 300, 400, 500 personas diciendo que han muerto sus familiares, todos nos lo creemos, y resulta que es todo un montaje impresionante, vamos. No es, los atentados de falsa bandera se han utilizado siempre, no es mi tema especial, pero creo concretamente que Alemania sí que hizo un atentado de falsa bandera para desencadenar la guerra contra Polonia. Sí que envió un equipo de las SS a hacer un ataque en un puesto fronterizo alemán, como que Polonia, y responder a la agresión hasta las 4:45 de la madrugada, que el Schleswig-Holstein son todas las primeras han ganado. O sea, que el fabricar atentado de falsa bandera cara ha sido una práctica bastante habitual. No es mi tema, no, siempre he oído que se atacó un puesto fronterizo alemán justo el día anterior, la tarde anterior a las 4:45 de la madrugada del día 1 de septiembre. Casualidad. Casualidad. No me consta, no lo sé. No. Son cosas que leía de pequeño y que ahora me ha venido a la cabeza al oírlo de la falsa bandera. Había caso parecido cuando la guerra del Golfo, que salieron mujeres de Kuwait diciendo que las tropas de Saddam Hussein habían entrado en la Normalmente se suele, y luego la tortura. Pero eso desembocó para justificar el golpe inicial. Las causas y los pretextos son siempre cosas distintas. ¿Queréis comentar algo? No, que era Leibniz, que inició la guerra de Polonia. Leibniz, ahora me viene a la cabeza, Leibniz. Bueno, para el que quiera adquirir el libro de Carlos, comentar que lo tenemos ahí. Y aparte de eso, hemos publicado una edición facsímil del libro del sitio de Valer, del general Saturnino Martín Cerezo, que fue el que estuvo allí hasta el final, porque el capitán, sabemos, él era el teniente en el momento, el capitán estaba enfermo y el que llevaba pues, lo que era el sitio era el teniente, en su momento teniente Saturnino Martín Cerezo, Saturnino. Tenemos una oferta, los dos libros valen más de... Creo que este está en 17 y este lo tenemos en 16, pero bueno, si alguien quiere los dos, por 30 euros los tiene, es una oferta que hacemos para el que quiera, ¿vale? Entonces, damos la conferencia por terminada y en 5 minutos empezamos con la siguiente. Muchas gracias.